Bienvenidos a nuestra serie El Diluvio, ¿verdad o mentira? Hoy vamos a hacer en nuestro video de hoy un paréntesis para hacer una comparación entre el libro de Génesis capítulo 6, el versículo 4, y el libro de San Mateo capítulo 24, versículos del 34 al 42. Hay una similitud muy grande en ellos y además el Señor Jesucristo compara a los días antes del diluvio proporcionales a los días antes del fin del mundo, o sea, serían semejantes. Y así dijo el Señor Jesucristo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre a la tierra, casándose, dándose en casamiento, en fiestas y ocupado en sus deberes, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, porque no escucharon la palabra de Dios. En Génesis 6:4 nos dice que había gigantes en la tierra, y ya hemos explicado el tema de los gigantes. Queremos mencionar que había gigantes en la tierra. Habían dos razas que estaban naciendo concomitantemente en aquellos días en que el hombre antediluviano comenzó a multiplicarse. Primero, la generación o la raza que estaba naciendo de parte de Caín y la parte de Abel. Había gigantes porque había mucha gente que estaban naciendo con las características de Adán. Recordemos que todas las personas que nacieron a partir del pecado de Adán heredaron la condición pecaminosa. O sea, no nacieron sin pecado, nacieron con pecado. El único ser humano que nació sin pecado en este planeta fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él era Dios, pero fue humano 100%. Entonces, cuando la gente veía que un descendiente o un amigo nacía grande y él pequeño, se sorprendía. Era obvio que tenía que ser así, y que las personas que nacían posiblemente con una estatura parecida a la nuestra o un poquito más alto, se encontraran gigantes a los hombres que nacían con una estatura descomunal, porque ya la raza humana comenzó a degradarse físicamente. Y Dios quería hacer un paralelo, una separación entre lo que estaba pasando y lo que pudo haber sido. Por lo tanto, nacían personas gigantes y nacían personas con la estatura degradante con que ya tenemos hoy en día. Por eso dice, había gigantes en la tierra. Pero era que las personas que nacían directamente de los descendientes de Adán, cercanos a Adán, tenían que nacer gigantes porque tenían la herencia de Adán. Y todavía no estaba el hombre tan degradado, pero sí ya se estaba degradando. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice que los días de Noé serían parecidos a los del diluvio, nos está hablando de la condición social y de la espiritualidad de la humanidad. ¿Cómo era la espiritualidad en los días de Noé? Totalmente desastrosa. El hombre apartado de Dios, buscando sus caminos, buscando la explicación a la creación de la naturaleza y creando sus propias filosofías y su propio mundo. A Dios lo sacaron de su ecuación. Sin embargo, Dios siempre trató de llamar la atención del hombre antes que fuese demasiado tarde. Ahora vemos que en esta profecía de Mateo 24, el Señor Jesucristo dice a sus seguidores que nadie les engañe, porque vendrían muchos en el nombre de Cristo haciéndose pasar por Jesucristo, y habrían guerras y rumores de guerra. Es bueno señalar que la humanidad ha estado en guerra durante toda su historia. Han habido muy pocos periodos en la historia de la humanidad. Quizás el periodo más largo sin guerra ha sido un periodo de 10 años, dicen los historiadores. Imagínense. Después, toda la historia de la humanidad ha sido sellada con el curso sangrante de la guerra. Una nación contra otra y pueblo contra pueblo. Ahora no es la excepción. La educación
no resuelve el problema espiritual del hombre, aunque ayuda en el sentido de que los países que tienen mejor inversión para la educación pueden tener mejores oportunidades, obviamente. Pero en el momento cuando se llega a lo que hay en el corazón del hombre, en la pobreza y en la riqueza es lo mismo, porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Y vemos cómo países económicamente poderosos tienen la tasa de suicidio más alta del planeta. Tomemos por ejemplo Japón. Japón tiene la tasa más alta de suicidio del planeta. Suiza y Estados Unidos también encabezan la lista donde las personas más se quitan la vida. Personas que no tienen nada que ver con una situación económica deprimente como se viven quizás en países del tercer mundo. Personas rodeadas de bienes materiales. Personas rodeadas de todo lo que puede desear un ser humano. De repente toman una pistola, se quitan la vida. O de repente usan otro método para quitarse la vida. Entonces, ¿dónde está la felicidad del hombre? ¿En la abundancia de dinero o en la carencia? Sea en la abundancia o en la carencia, Dios es el que puede colmar el corazón del hombre con la paz que solo Él puede dar. El mundo ha pasado por guerras tan traumáticas que nos hace temblar el solo leer las situaciones por las cuales atravesó el mundo. Tomemos por ejemplo la Primera Guerra Mundial, donde se experimentó por primera vez con armamentos químicos que diezmaron la población mundial, muriendo cerca de 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, donde se experimentó con armamentos atómicos, donde murieron cerca de 80 millones de personas. Con la explosión de sendas bombas atómicas en las islas de Hiroshima y Nagasaki. La gente ahora se atemoriza y dicen la frase: no puede ser que en el siglo XXI los países inicien una guerra sin sentido. No puede ser que estemos tan civilizados, con tanto dinero, con tantas luces, con tanta ciencia, y que comencemos a matarnos unos a otros. Recordemos que Jesucristo lo dijo bien claro: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y Él es el único que puede cambiar el corazón del hombre. Además, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y toda esta situación de que se están levantando nación contra nación, reino contra reino, es acercándose cada día más al final del mundo. Más el Señor Jesucristo dijo: cuando vean todas estas cosas, no se turbe vuestro corazón, porque aún no es el fin, porque vendrían también muchas pandemias o enfermedades al mundo. Hemos apenas terminado o acabado de salir, o no de salir, todavía continúa vigente, a una grave enfermedad que ha matado más de 6 millones de personas, una pandemia, el COVID-19. Y comienza una guerra sangrienta entre Rusia y Ucrania, y también otros países en alerta por temor a una guerra nuclear. No podemos descartar una guerra nuclear en esta época de luces, porque ya le hemos dicho, el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Por lo tanto, todas las cartas están sobre la mesa. No sabemos cuándo una destrucción repentina y gigantesca vendrá en Europa, en América o en Asia. Solamente Rusia tiene cerca de 6.000 ojivas nucleares. Estados Unidos 5.000. Corea del Norte tiene ojivas nucleares. China tiene ojivas nucleares. Francia tiene ojivas nucleares. Israel. Todos estos países tienen ojivas nucleares. Inglaterra. La pregunta es, ¿por qué estos países tienen ojivas nucleares y armas de destrucción masiva si no se van a utilizar? ¿Y por qué ellos mismos están en su presupuesto de este año de 2022 invirtiendo cantidades de dinero astronómicas para seguir construyendo esas armas de destrucción masiva? Es inminente que en algún momento dado, y cuando digan paz y seguridad, la van a usar. La van a usar
porque el final del mundo no podrá ser la paz. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción sobre la humanidad. Por eso el Señor Dios hizo un llamado al mundo antediluviano y le dio un tiempo largo de oportunidad para que se arrepintieran, 120 años. También el Señor, cuando la última vez que estuvo en el templo de Jerusalén con sus discípulos, le dijo allí a la multitud: ¿ven estas piedras gigantescas, estos mármol que son parte de este templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Luego, cuando se retiró al monte de los Olivos con sus discípulos, Pedro, Juan, Andrés y Simón, le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas que tú dijiste sobre la destrucción del mundo? Y el Señor Jesucristo, por no llenar sus corazones de tristezas y decirle que Jerusalén iba a ser destruida, combinó la destrucción del mundo actual, la destrucción de Jerusalén, en el año 70. Jerusalén tuvo 40 años de gracia después de la muerte de Cristo para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Ellos, cuando decidieron la vida de Barrabás en lugar de Jesucristo, le dijeron a Pilatos: suéltanos a este criminal que era Barrabás y condena a este que se llama justo o que se hace pasar por el Cristo, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué pasó en el año a partir de 1492? Los reyes católicos hicieron una persecución tenaz contra los judíos en España y en otras partes de Europa, y los sacaron de su reino. Hubo muchas muertes, incontables. ¿Qué pasó en la Alemania nazi? En los años 40 también murieron cerca de 6 millones de judíos. Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El compromiso del hombre hoy en día no es con Dios, es con su propia afirmación de que Él viene, como hemos dicho, de organismos menores de la naturaleza, y que por lo tanto no se debe a ningún Dios ni tiene responsabilidad con Dios. Cuando están pasando todas estas cosas que están pasando, vemos que en las grandes asociaciones de naciones no aparece el nombre de Dios por ningún lado. ¿Por qué? Porque esos hombres se creen suficientes para no depender de Dios, y le da vergüenza realmente decir que creen en Dios. Mucha gente en la situación de la guerra clama a Dios porque es un momento difícil y reflexionan. Pero la guerra es una situación que el diablo aprovecha para apartar al hombre de Dios. Porque ¿qué trae la guerra sobre nuestros países, sobre el mundo? Destrucción de las ciudades que nos han costado dinero para construirla, los hospitales y todos los beneficios que tenemos hoy en día pueden ser destruidos en un abrir y cerrar de ojo por un proyectil. Quiere decir que el enemigo aprovecha toda esta situación en que cae la gente herida, caen los hombres muertos y asesinados por las balas que no tienen ojos ni ven. Él aprovecha toda esta situación para confundir a la humanidad, dejando una estela de miseria a través de la guerra. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente está mirando que hay guerras y Dios está llamando a la humanidad para que escuchen. El tiempo se acaba. Cuando Cristo murió hasta la destrucción de Jerusalén, pasaron 40 años. A partir de la construcción del barco de Noé, hasta que llegó el diluvio, pasaron 120 años. Ahora, ¿cuántos años faltan para que nuestra humanidad como tal desaparezca y Dios instale el gobierno divino aquí en este planeta? No lo sabemos, porque el Señor Jesucristo dijo: el día y la hora de mi regreso a este planeta, ni yo lo sé, solamente mi Padre que está en los cielos. Mucha gente especula de que Cristo viene dentro de 10 años, 8 años, o de 200 años, o de cuanto sea. El hecho es que el Señor no reveló la fecha de su segunda venida a la tierra para mantener la expectativa en nosotros,
Porque si decía que venía en el 2030, por ejemplo, la gente va a hacer lo que quiere preparándose porque todavía no ha llegado el tiempo. El hecho es que es una fecha divina y Dios sabe que no era beneficioso revelarle el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Cristo viene y las afirmaciones de las Sagradas Escrituras son contundentes. Él hace un llamado a la humanidad para que en medio de la guerra, en medio de la pandemia, reflexionemos. No es natural que la tierra esté en guerra. No es natural que los hombres se odien unos a otros. No es natural que un esposo mate a una esposa. No es natural que un padre mate a sus hijos que salieron de su propia genética. No es natural que las naciones se levanten una contra otra. No es natural que hayan pandemias en este planeta. Estamos en esta dimensión de pecado. Dios dice que todo esto terminará muy pronto. Es tiempo de escuchar la voz de Dios. Y Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Que Dios bendiga su palabra. Amén.